hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, sobre sus pies, colóquese para iniciar este tiempo del mensaje. Segundo libro de los Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a continuar esta serie sobre el libro de Reyes. Una serie titulada Fidelidad al Dios del Pacto, el Dios de la Alianza, el Dios del acuerdo. Es el Dios. Recuerden que ya Dios había hecho pacto con quién. Abraham, primero con Noé. El pacto con Abraham, con Moisés, el pacto con Israel, el pacto con David. ¿Verdad? Pero fíjense que Dios definitivamente es el Dios del pacto. Amén. Bien. Segundo de Reyes, capítulo 2, dice la palabra así. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por los secos. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno a otro lado, y pasó Eliseo.
Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Vamos a dejarlo hasta ahí. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 15. Padre, gracias una vez más por la oportunidad de venir a este lugar que tu pueblo ha escogido y que tú has provisto para adorarte, Señor, exaltarte y glorificarte. Lugar que nos hemos propuesto para juntos abrir tu palabra, oírla, escucharla, atenderla y de esa manera permitir que ella haga la obra de nuestro corazón. De corazón te rogamos, Señor, que nos ilumines. Que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que sea Él, Señor, quien obre en nuestras vidas. Que no sea palabra de hombres, sino tu mismísima palabra, obrando, Señor, en tu pueblo. Gracias, Señor, por la confianza que tú nos das. Guíanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, por invitar. Bien, seguimos la historia que muchos la conocen como el período de los reyes, el período de la monarquía del reino de Israel. Un reino que ustedes saben que comenzó unificado, pero por circunstancias, situaciones, usted podrá recordar, ese reino se desbarató. Es decir, se dividió. Por eso se le conoce, a partir de los libros de los reyes, el reino dividido. A diferencia de los primeros 3 reinos principales, ¿verdad? El reino de Saúl, el reino de David, el reino de Salomón, que fue un reino único. En la medida que el tiempo iba pasando, el protagonismo, si pudiéramos decirlo así, aunque tenemos que decir que el verdadero protagonista de la historia no son los hombres, es Dios. Dios es el actor principal de la historia. Pero hay personas que se destacan. En la medida que el tiempo pasaba, los reyes iban en decadencia. Y el Señor permitió que otros personajes que nada tenían que ver con la realeza, sino más bien hombres del vulgo, hombres no letrados, si pudiéramos decir así, hombres campesinos sin mucha cultura, Dios los escogió, los señaló para hacerlos hombres destacados. Tal como dice la Biblia, el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Así es que Dios actúa. Por eso lo mejor que podemos hacer en la vida, hermanos, es ser humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, nosotros vimos una primera parte de este mensaje que vamos a continuar ahora, titulado Aliados de Dios. Y quisimos concentrarnos en los 2 principales voceros, aliados de Dios, que se destacan tanto en el primer libro de Reyes como en el segundo libro de Reyes. Y no son reyes, no son príncipes,
son simplemente voceros de Dios, profetas. Hermano, estamos hablando del gran profeta llamado Elías y su sucesor, Eliseo. Tanto Elías como Eliseo son los que le dan luz a este libro de Reyes. No son los reyes. Los reyes pasan a un segundo o tercer plano. Los que se destacan aquí son esos hombres de Dios, hombres consagrados de Dios, hombres humillados a Dios, que Dios levanta, los hace relucir en medio de esos reinados humanos, reinados oscuros, muchos de ellos. Dios levanta a estos hombres. Y como habíamos dicho la vez pasada, Dios llamó a ese tipo de hombres para que sean la conciencia de Israel por muchos años. Después de Eliseo se levantan otros profetas como Oseas, Abdías, Amós, Habacuc, Sofonías, y seguimos avanzando, ¿verdad? Todos esos profetas que lo veremos más adelante, que aunque se llaman en cuanto a su poco volumen de escritura, profetas menores, fueron grandes profetas, tanto del lado del norte, el reino del norte, como del lado del sur, el reino del sur. Estos aliados de Dios, ¿qué hacían? Luchaban por la pureza y continuidad de la adoración al único Dios vivo, a Jehová, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y lo hacían en medio de reinos casi totalmente perdidos. ¿Qué le parece a usted, a lo que usted está viviendo? El hecho de usted entregarse al Señor y ser un representante del Señor en medio de un mundo hostil, un mundo perdido, un mundo dañado, un mundo perverso, corrupto, injusto. Hermano, eso es lo que pasa con los aliados de Dios. Y hay riesgos, muchos riesgos. Solamente recuerde lo que pasó con Elías, cuando esa mujer malvada, la esposa del rey Acab, Jezabel, quiso matar a Elías. Y eso llenó de temor a Elías. Por eso dice la Biblia que Elías era una persona igual que nosotros, con la misma debilidad de nuestra, con las mismas pasiones nuestras. Elías tuvo miedo, como lo tienes tú, como lo tengo yo. Pero la clave es, hermanos, en medio del temor, encontrar valor. Y ese valor, ¿quién lo da? Lo da Dios. ¿Se acuerda en el libro de Hechos cuando los creyentes le pedían a Dios de nuevo? De nuevo significa valentía. ¿Valentía para qué? Para dar testimonio del Evangelio. Hermano, no es fácil. Eso lo vivió Elías y también Eliseo. Ese es el precio, el costo de ser aliado de Dios. Pero si usted no es aliado de Dios, usted se va a congraciar con el mundo.
y el mundo con usted. Hermano, si a Cristo le llamaron Satanás, demonio, ¿cuánto más aquellos que le siguen? Tenemos que estar preparados. Usted quiere ser un digno representante de Cristo, tiene que estar dispuesto a sufrir y padecer lo que haya que sufrir y padecer. El apóstol Pablo dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobarde, sino de poder, amor y dominio propio. Controla tu miedo. No es casual que Pablo le dijera a Bernabé: yo no quiero amarles. Por ahora no. La obra de Dios requiere de hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres determinados, hombres y mujeres diligentes, hombres y mujeres dispuestos a lo que sea por la causa de Cristo. Eso es ser un aliado de Dios. Hermano, así como las grandiosas hazañas de Elías contribuían en gran medida a la gloria de Dios en Primero de Reyes, sobre todo en la última parte del libro, que aparece la historia de Elías, así contribuyen a la gloria de Dios en Segundo de Reyes, en la primera parte, sobre todo, las grandiosas hazañas de Eliseo. Eliseo aprendió a ser un aliado de Dios. ¿Pero de quién lo aprendió? De Elías. ¿De quién tú estás aprendiendo a ser aliado de Dios? Para ti, ¿quién es un ejemplo a seguir? ¿A quién estás mirando tú para ser un siervo, una sierva que glorifica a Dios, que honra a Dios? ¿A quién estás mirando? ¿O te estás distrayendo con las faltas de otros? Y te pasas la vida mirando las faltas de los demás y en vez de crecer espiritualmente, lo que haces es estancarte o menguar espiritualmente. No, mi hermano y mi hermana, ponga su mirada en aquellos que imitan a Cristo. Tal como digo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No se distraiga con los carnales, con los inmaduros, con los débiles. Más bien ayúdelos, anímelos, empújelos, pero no se distraiga. Eliseo aprendió a ser un aliado de Dios, mirando a un aliado de Dios. Ahí es. Estos profetas oscurecieron con su luz a sus respectivos príncipes, dígase reyes de su época. De ahí el lugar relevante que se les da a ellos en la historia de Israel. La Biblia dice que vuestra luz alumbre a los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Y cuando la Biblia dice que tenemos que ser luz, se refiere a que tenemos que ser un reflejo de la luz de Cristo. Cristo debe reflejarse en nosotros. El mundo debe ver a Cristo en cada creyente, en su pueblo. Hermano, hermana, eso es lo que ocurre con el aliado, la aliada de Dios. Todo el que está con Dios
todo el que está en el bando de Dios, como lo estuvo Elías, como lo estuvo Eliseo, y otros hombres y mujeres de fe que la Biblia nos registra. Todo el que está con Dios contribuye a la gloria de Dios. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seguimos con este tema. Aliados de Dios. Ahora, la pregunta que estaremos respondiendo es: ¿cómo contribuir como aliados de Dios? Siendo del equipo de Dios. ¿Cómo contribuimos a la gloria de Dios? Es decir, ¿cómo podemos nosotros ser verdaderamente una luz que refleje a Dios, que refleje a Cristo, de tal manera que Dios se glorifique y que la gente dé gloria a Dios y que la gente sea alcanzada para el Señor? Bueno, lo primero, hermano, vuelva conmigo al capítulo 2 de Segundo de Reyes. Ya usted vio en la lectura que Elías, si se quiere, estaba despidiéndose, ¿verdad? Y de hecho, dice el texto que los hijos de los profetas, cuando dice los hijos de los profetas, es una manera de decir los aprendices de los profetas. En esa época, recuerden, hermano, usted que ha leído y ha estudiado un poco el Antiguo Testamento, en esa época habían escuelas de profetas. Se entiende, se cree, conforme a la Biblia, que Elías tenía una escuela. Samuel tenía una escuela. Pero también Elías tenía una escuela. Y fíjense que ahí habla hasta de un número de aprendices de profetas o hijos de profetas, 50 profetas. Es decir, los alumnos, los que estaban aprendiendo de Elías, incluido Eliseo, sabían que Elías se iba a ir y que ese era el momento. Y qué bendición tuvo Eliseo de estar cerca del profeta de Dios, del varón de Dios, de Elías. Estar cerca de él y hacerle una petición. Mire conmigo el versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, habían pasado el Jordán. Elías demostró el poder de Dios. Recuerden que las aguas se separaron, solamente tocando con su mano. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de él. Tremendo. Tremendo. Es como cuando el Señor me permitió ser instalado aquí. ¿Se acuerdan? El día de la instalación. Y cuando se me dio la palabra, lo único que yo pedí fue ¿qué? Sabiduría, santidad y poder del Espíritu Santo. Eso es todo. Yo no quiero más nada. Eso es lo que se necesita para servir a Dios. Eliseo tuvo esa oportunidad. ¿Y qué le dijo Eliseo? Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo no le pidió más nada. Hermanos, ¿sabe cómo usted y yo, como aliados de Dios, podemos contribuir a la gloria de Dios? Tal como lo hizo Elías. Número 1, buscar ser mejores creyentes. ¿Me está escuchando? Buscar ser mejores creyentes. ¿Usted sabe lo que le está pidiendo Eliseo a Elías? Eliseo le está diciendo: Elías, lo único que yo quiero es
ser un hombre de fe más que tú. Ser una persona más usada que tú. Yo quiero servir a Dios mucho más de lo que tú le sirves. Hermano, si usted quiere contribuir a la gloria de Dios, usted tiene que buscar, no esperar. No esperar, no quedarse sentado, es buscar ser mejor creyente. Para ser mejor creyente, usted tiene que ser diligente, esforzarse, disciplinarse. Eliseo hizo una gran petición porque había llegado a conocer a través de Elías a un Dios grande. Eliseo vio a través de Elías a un Dios todopoderoso. Un Dios que no tiene límites. Un Dios que hace de lo imposible lo posible. Hermano, ese es el Dios que tú y yo hemos conocido por medio de Cristo. Dios todo lo puede. No hay cosa difícil para Dios. Eso debe llevarnos a nosotros a ser mejores creyentes. Así es. A dudar menos. A quejarnos menos. ¿Qué grandes cosas le agradaría a Dios hacer en tu vida si tan solo se lo pides? El Señor dijo, clámame y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, no cosas pequeñas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Dios a través del profeta Jeremías. Ese es Dios, hermano. Dios no tiene límite. Entonces, probablemente, hermano, nuestras oraciones son tan pobres o tan flojas porque no hemos entendido al Dios grande que tenemos. No hemos comprendido al Dios que todo lo puede. Al Dios que no tiene absolutamente ninguna imposibilidad para obrar. Si usted entiende eso y lo ve en la palabra y lo ve a través de su vida diaria, mi hermano, las cosas que Dios hace en nuestra vida diaria, a veces para nosotros insignificantes, pero son cosas que Dios obra para mostrarnos su fidelidad. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es Dios de gracia. Un estudioso dijo que el cumplimiento de la petición de Eliseo debe verse en el hecho de que mientras que Elías llevó a cabo 8 milagros, se lo calcula, revisa la historia de Elías, 8 milagros. Eliseo realizó 16. Es decir, que la petición que hizo Eliseo se cumplió al pie de la ley. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando nos atrevemos a ser mejores creyentes, Dios lo puede hacer? Usted tiene que buscarlo. Busque ser mejor creyente. No se canse de decirle a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. No se canse de hacerlo. No se canse de decirle al Señor, Señor, dame sabiduría en este día.
No se canse de decirle al Señor, Señor, ayúdame a aprovechar bien el tiempo. No se canse. Pídale a Dios. El Señor va a orar. El Señor puede hacer de usted un gran instrumento para su gloria. Pero tiene que buscarlo. Cuando la Biblia dice, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es eso ahí? No es un imperativo. Ser llenos. Es decir, busquen la llenura del Espíritu Santo. Hay que buscarla. La llenura del Espíritu Santo es algo que debe ser constante, diario, todo el tiempo. Cuando la Biblia habla de crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, crecer en Jesucristo, es precisamente que tenemos que buscar ser mejores creyentes. No se conforme, hermano, hermana, con ser la misma persona todo el tiempo. No se conforme con eso. Busque ser mejor cada día. Más cerca de Dios, más consagrado a Dios, más entregado a Dios, más comprometido con Dios. Eso era lo que Eliseo tenía en su mente. Yo solo quiero una doble porción de tu espíritu. Y el Señor se lo concede. El Señor te lo puede conceder. Cuídate. Es así, hermano, que podemos contribuir a la gloria de Dios. Si usted sigue siendo la misma persona todo el tiempo, olvídese. No hay manera de que Dios pueda glorificarse a través de ti. Tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que progresar en la vida cristiana. Avance. Tiene que dejarse usar por el Señor. Déjense usar por el Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas a través de ti. Déjate usar. Una segunda cosa. ¿Cómo contribuir a la gloria de Dios? Siendo aliado de Dios. Miren conmigo el capítulo 6 del libro de Reyes. Capítulo 6. Bueno, pues Elías desaparece de manera milagrosa. Eliseo demuestra con su primer milagro. Ahí mismo en el capítulo 2, el primer milagro de Eliseo, ¿se acuerdan? Él tomó el manto de Elías, que Elías le dejó. Y con el poder de Dios hizo lo mismo que Elías hizo. Tocó el Jordán, se abrieron las aguas y los aprendices profetas. Bueno, señores, se nos fue el maestro y nos dejó. Ahí está Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías. Y comenzó a hacer milagros, y milagros, y milagros. 16 milagros en total hizo. Pero miren el capítulo 6, versículo 17. Podemos leer desde el 14 para tomar la idea. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Ahí está Eliseo y su asistente. El pastor necesita asistente. Porque la obra de Dios es inmensa. Es grande, ¿no? Pero ¿qué le parecería si el pastor tuviera muchos asistentes? ¿No sería mejor así? Colaboradores. Muchos Timoteos.
Bueno, Eliseo fue asistente de ellos, en cierta medida. Y dice, bueno, para contextualizar, recuerden que Israel, hubo un momento de su historia, sobre todo en el reinado en el Reino Unido, que había paz, sobre todo en los días de Salomón. David siempre fue un guerrero, un hombre de batalla, de enfrentamiento. Pero en los días de Salomón había paz, fruto de ese esfuerzo de su papá de dominar la zona, el trabajo de su padre. Cuando muere Salomón y se rompe el reino, bueno, Israel se convierte en una nación frágil, una nación que tenía muchas amenazas, empezando con el reino del norte y el mismo reino del sur, una como esta. Bueno, entre esas amenazas estaban los sirios. Y Eliseo vivió uno de esos momentos tensos. Por eso el libro de Reyes se puede llamar el período tenso de Israel. Así como Jueces se conoce como el período oscuro de Israel. Reyes, el período tenso de Israel. Por esas amenazas, esas luchas, esos enfrentamientos. Y dice en el texto que los enemigos, los sirios, estaban sitiando todo el lugar. Estaban prácticamente tomando el control de todo el territorio. Y dice el siervo, el asistente de Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Porque ahí nosotros lo que vemos aquí es cantidad de gente, de a caballos, carros y un gran ejército. Estaba acorralado. Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están conmigo. Oiga, hermano. ¿Quiénes estaban hablando ahí? Eliseo, su asistente. Y el asistente mirando por todos lados. Más están con nosotros que los que están con ellos. Y mirando para arriba, mirando para abajo, mirando. ¿Dónde es que está? Hermano, para que nos demos cuenta lo que es ser un aliado de Dios, lo que es ser un hombre de fe. Versículo 18. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. El Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos es que Dios tiene millares, millones de ángeles que le sirven y que defienden a su pueblo. Y dice el 18: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo.
y ya de ahí para adelante usted conoce. ¿Quién perdió? Dios. ¿Necesitó carros? ¿Caballos? ¿Armamento? No. No es con espada, ni con ejército, más con su espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Amén. En segundo lugar, hermano, ¿sabe cómo usted contribuye a la gloria de Dios? Digo, primero, buscando ser mejores creyentes. Segundo, mirar las cosas como Dios las ve. Mirar las cosas como Dios las ve. Usted mira las cosas como el hombre las ve, como el mundo dice que la ve. ¿Usted va a glorificar a Dios? No va a glorificar a Dios. Porque dice la Biblia que el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira más allá. Y nosotros, hermanos, vivimos en una época postmodernista, en una época materialista, en una época donde lo que cuenta es lo que se ve, es lo que se demuestra científicamente, es lo comprobable científicamente, es lo que funciona materialmente, eso es lo que cuenta. Vivimos en un mundo materialista, en un mundo escéptico, en un mundo incrédulo, en un mundo ciego. El Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hermano, mirar las cosas como Dios las ve. Dios la ve, hermano, de manera, como dice la Biblia, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios ve las cosas respecto a la eternidad, no respecto a lo temporal. Dios ve las cosas respecto a lo espiritual, no a lo material. Dios ve las cosas respecto a lo celestial, no a lo terrenal. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree en los ángeles de Dios? ¿Usted cree en la diestra de Dios? ¿El poder de Dios? ¿Usted cree en la soberanía, el control, el dominio de Dios? ¿Usted lo cree? Pues mire las cosas así. No la mire con la vista corta que nosotros hemos estado acostumbrados a ver las cosas. Eliseo no oró para que su siervo dejara de ver al enemigo. Él oró para comenzar a ver la bondad del Señor. Hermano, el mundo hará lo que quiera, siempre y cuando Dios se lo permita. Y no importa lo que el mundo haga, Dios cumplirá y completará su propósito. Confiar en Dios significa, ¿usted confía en Dios? Amén. Confiar en Dios significa mirar más allá de lo que podemos ver a lo que Dios ve. Eso es confiar en Dios. No es decir yo creo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe qué significa eso? Que los demonios creen más que muchos creyentes. Porque ellos tiemblan. Y hay creyentes que dicen que creen, pero no tiemblan.
No hacen nada, no se mueven, no obedecen, no sirven, no hacen nada. Pero los demonios por lo menos tiemblan. Entonces, confiar en Dios es más que decir yo creo. Confiar en Dios es ver las cosas como Dios las ve. En Romanos 8:31, un texto que usted conoce bien, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Grábese eso ahí. Póngaselo ahí. ¿Quién contra ti? Si Dios es por ti. Y ese sea tu lema de vida. El Señor dio a su siervo la capacidad de ver el mundo normalmente invisible de los ejércitos celestiales de Dios, que esperaban aquí entrar en batalla contra los sitios. ¿Se acuerda a Jacob? Con Jacob pasó algo parecido. Él vio ángeles de Dios alrededor. Hermano, hermana, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Usted le teme a Dios? Podemos decirle que el ángel de Dios acampa sobre usted. Cuando quiera que usted se mueva, ahí está el ángel de Dios y las huestes celestiales de Dios dependiendo. Lo que usted no debe es nunca dejar de temer a Dios. Cuidado. No se enfríe. No apague el espíritu. O no dice la Biblia, no apaguéis el espíritu. ¿Por qué dice la Biblia no apague el espíritu? Porque se apaga. ¿Por qué se apaga? Por tu carnalidad. Por tu falta de devoción. Por tu falta de consagración y dedicación al Señor. ¿No dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo? ¿Por qué dice no contristéis? Porque se contrista. ¿Y cuándo se contrista? Cuando pecamos. Cuando le fallamos a Dios. Sobre todo, cuando no confesamos el pecado y no nos apartamos de él. Si usted sabe que ha pecado, que le ha fallado a Dios, confiese su pecado y apártese. Y retome el camino. Cada día que Dios le da, aprovéchelo para acercarse más a Dios. No apartarse. Entonces ya hemos visto. ¿Cómo contribuimos a la gloria de Dios? Como aliados, buscar ser mejores creyentes, buscar las cosas como Dios. Por último, mire el capítulo 7, versículo 2, vamos a leer desde el 1 para tomar la idea completa. Digo entonces Eliseo. Eliseo sigue obrando milagros de parte de Dios. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. ¿Así dijo quién? Jehová. No fue Eliseo, fue Dios. Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un círculo, y 2 seas de cebada un círculo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, dígase, un asistente del rey, un funcionario del rey cercano, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba dudando de la promesa de Dios, dudando de la palabra de Dios. Hermanos, ¿no estamos rodeados nosotros hoy de gente que duda de Dios y de la palabra de Dios? Así es. Duda del Evangelio, duda de las cosas de Dios. ¿Y qué dijo Eliseo? Y dijo, respondió, dice, y dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Eso es autoridad.
Hermano, cuando usted predica la Biblia, enseña la Biblia o habla de la Biblia, no tenga temor, no se avergüence. Hable la palabra con autoridad y con firmeza. Aunque los otros no quieran creer, duden e inclusive te contradigan y te ataquen. Mantente firme. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ni una jota ni una tilde, dijo Cristo, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es ser un aliado de Dios, un representante de Dios. En tercer lugar, hermano, ¿sabe cómo contribuir a la gloria de Dios? Número 3, mostrar confianza en la palabra de Dios. Mostrar confianza en la palabra de Dios. Si usted no confía en la Biblia, en la palabra de Dios, olvídese. No hay manera que usted pueda glorificar a Dios. Porque Dios ha dejado su palabra precisamente para que su pueblo le glorifique, obedeciendo su palabra, confiando en ella, siguiéndola, guardándola. Siempre es una tontería cuestionar las promesas de Dios. Porque Dios es fiel a sus promesas. Grandes vienen las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes vienen, en ella para siempre confiar. Anote, director. Una tontería cuestionar las promesas de Dios. Si Dios le dice una cosa, confíe en eso. Amén. Aprópiese de eso. Y no lo suelte. Las promesas de Dios se seguirán cumpliendo, pero es posible que el que duda no experimente ninguno de sus beneficios. Todas las cosas, hermanos, que Dios nos promete, nos asegura, nos dice, y muchas de ellas no las disfrutamos. ¿Todo por qué? Por falta de fe. Yo le digo el Cristo a sus discípulos: hombres de poca fe. No tenemos duda de que los discípulos no vieron más cosas, precisamente por su falta de fe, por dudar la palabra del Señor. No dude de la palabra del Señor. Muestre confianza en la palabra de Dios. ¿Qué pasó con ese hombre, el oficial real? ¿Puso en duda la capacidad de Dios de proveer alimento en el plazo de un día? Ustedes saben que en esa época había en ocasiones escasez, había hambruna, había necesidad. Viene el profeta de Dios, la promesa de Dios, palabra de Dios, y viene este hombre atento a que yo soy el asistente del rey. No se ha encontrado usted con gente así. Yo soy el amigo del diputado tal. Yo soy el párrafo del general Perencejo. Y en eso confían. En que son en llave del funcionario, del político, del empresario tal. No ponga su confianza en los hombres. No descanse en los hombres. Descanse en Dios, en su palabra. El oficial puso en duda. Usted puede ser lo que usted quiera y alcanzar lo que usted quiera. Pero lo único que vale es hacer la voluntad de Dios. Eso es una ofensa a Dios, hermano, dudar de su palabra.
Y por esa ofensa contra Dios, Eliseo predijo que ese hombre, ese funcionario, sería testigo del milagro prometido, pero que no iba a disfrutar de esa promesa. No comería nada del alimento. Y mire cómo se cumplió esa promesa, versículos 16 y 17. Capítulo 7. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo se cumplió? Oh, por un botín. Dios peleando por su pueblo. Un botín. Ahí está, se cumplió, porque Dios obra, hermano, de manera que a veces uno no sabe, que uno no entiende, que uno no espera, pero Dios obra. Y mira qué diciendo. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Una pena, una lástima. Pero mire las consecuencias de uno tirar al suelo la palabra de Dios, de uno menospreciar la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Con Dios no se juega. Su palabra no se juega. Nosotros tenemos que enseñar sobre nuestros hijos. Que le presten atención a la palabra y obedezcan la palabra. Porque de lo contrario, lo que vendrá no es bendición, sino maldición. Tan sencillo como es. Bueno, ya hemos visto. ¿Cómo contribuimos a la gloria de Dios? Buscando ser mejores creyentes, mirando las cosas como Dios la ve y mostrando confianza en la palabra de Dios. Ya para terminar, como reflexión, hermano, hermana, ¿estás tú contribuyendo a la gloria de Dios? Si tú te consideras aliado de Dios, ¿estás tú contribuyendo a la gloria de Dios? ¿Está Dios glorificándose en ti o a través de ti? Hermano, que quede claro, Dios quiere glorificarse en cada creyente, en todo su pueblo. Pero primero en cada creyente. Porque cada creyente es una parte del todo, del pueblo de Dios. Entonces no desentones. No desentones. No sea una tecla que suene mal. No, vamos a entonar todos. Todos a una con Dios. Amén. Todos a una glorificando a Dios. Amén. Pero, como siempre me gusta terminar, no puedo terminar un mensaje sin mencionar a Cristo. Porque el tema de la Biblia es Cristo. Amén. Es en Cristo que comenzamos a glorificar. Amén. Amén. Pero recuerde que es en Él también que seguiremos glorificando. Amén. Cristo es central. Amén. Permanezca en Cristo. ¿Separado de mí? Nada puede hacer. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es nuestra vida. Poned los ojos en Cristo. Y al reflejar a Cristo, Dios se va a glorificar. ¿Quiénes aparecieron al lado de Cristo en la transfiguración? Moisés y Elías. ¿Y sabe quién encontraremos en la gloria? A Elías y a Eliseo. ¡Oh! Eliseo, wow, tremendo. Qué bendición. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, porque así como lo hiciste con Elías y Eliseo, nosotros también podemos gozar, Señor, de ser parte
del banco tuyo, de tu equipo, del equipo celestial. Qué bueno, Señor, es ser tu aliado. Ayúdanos, Señor Dios, a ser representantes dignos, Señor, de tu reino. Que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria. Señor, llénanos de tu sacrificio. Úntenos con el poder de lo alto. Que la luz de Cristo pueda ser reflejada, Señor, en nuestras vidas. Que donde quiera que nos movamos, en la casa y fuera de la casa, en la iglesia y fuera de la iglesia, el mundo pueda ver en nosotros a Dios. El mundo pueda ver tu gloria. Úsanos como siervos para tu gloria. Ante ti nos rendimos, Señor. Gracias por hablar. En el nombre de Jesucristo.